No fue una explosión, no fue una discusión grande ni una traición evidente. Fue algo pequeño. Tan pequeño que, si lo cuentas en voz alta, suena absurdo que te haya afectado. Un comentario fuera de lugar. Una risa donde no debía haberla. Una reacción fría en un momento donde esperabas un poco de cuidado. Y ahí es cuando pasa algo extraño. No reaccionas con enojo. No dices nada. Pero algo dentro de ti se mueve, como si tu cuerpo hubiera entendido algo antes que tu cabeza. No sabes explicarlo todavía. Solo sabes que eso que acabas de ver no encaja. Hasta ese momento todo tenía una lógica. Había una imagen clara de quién era ella, cómo se comportaba, qué tipo de persona creías que tenías enfrente. Y de pronto, por un segundo, esa imagen se agrieta. No se rompe, solo se agrieta. Y eso es lo más incómodo de todo. Porque si se rompiera, sería fácil. Te enojarías, pondrías límites, tomarías una decisión. Pero cuando solo se agrieta, entras en terreno peligroso, el de la duda. Seguro fue sin querer. Tal vez estoy exagerando. Yo también he tenido malos momentos. Y puede que todo eso sea cierto. El problema no es ese instante aislado. El problema es la sensación que te deja después. Esa incomodidad silenciosa que no se va, incluso cuando la conversación continúa como si nada. Sigues ahí, asientes, sonríes. Pero una parte de ti se queda observando. Empiezas a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, no porque quieras desconfiar, sino porque algo ya despertó. Como cuando escuchas un ruido extraño en casa por la noche. No corres, no gritas, solo escuchas con más cuidado. Eso fue lo que pasó. Y aquí es donde muchos hombres se pierden, porque nadie nos enseñó a confiar en esa sensación. Nos enseñaron a ser razonables, a no hacer drama, a no pensar de más. Así que lo haces. La apagas. Te dices que el problema eres tú, que estás siendo sensible, que estás proyectando inseguridades, y sigues adelante, esperando que ese momento no signifique nada. Pero el cuerpo no funciona así. La intuición no aparece de la nada, no es magia, es experiencia acumulada, leyendo patrones antes de que se vuelvan obvios. Aún así, decides ignorarlo, porque aceptar lo que acabas de ver implicaría cuestionar todo lo demás. Implicaría aceptar que tal vez no la conoces tan bien como creías, y eso duele más que mirar hacia otro lado. Así que sigues, normalizas, justificas. Pero algo ya cambió. No estás paranoico, tampoco estás en paz. Estás en ese punto intermedio donde algo no cuadra, pero todavía no tienes el valor o la claridad para mirarlo de frente. Ese primer momento no es el más doloroso, es el más honesto, porque es la primera vez que la ves sin el filtro de lo que querías creer. Y aunque no lo sepas aún, ese instante va a volver a tu mente más adelante, cuando todo tenga sentido. Ahí entenderás que no fue nada. Fue el principio. En ese punto, sin darte cuenta, ya habías creado una versión de ella en tu mente. No fue algo consciente. No te sentaste a inventarla. Simplemente pasó con el tiempo, con cada gesto amable, con cada momento donde parecía entenderte, con cada vez que encajaba perfectamente en lo que tú necesitabas que fuera. Y esa versión se sentía real. Era la mujer que no era como las demás, la que sí sabía escuchar, la que no jugaba juegos, la que parecía tener valores claros. No porque ella fingiera todo el tiempo, sino porque tú también estabas viendo solo una parte. La parte que confirmaba la historia que querías creer. Eso es algo que pocos hombres admiten. Nos gusta pensar que fuimos engañados desde el inicio, pero muchas veces no fue así. Muchas veces ella mostró luces y sombras desde el principio. Solo que las sombras no parecían importantes cuando todo lo demás se sentía bien. Además, hay algo más profundo. Cuando conectas con alguien emocionalmente, no solo ves a la persona que tienes enfrente, ves la posibilidad de futuro, ves tranquilidad, ves compañía, ves estabilidad. Y sin darte cuenta, empiezas a proteger esa imagen. Porque si esa imagen cae, no solo pierdes a la persona, pierdes todo lo que imaginaste con ella. Por eso, cuando aparece una señal que no encaja, no la analizas con frialdad. La defiendes.
No a ella, sino a la idea que construiste. Te dices que está cansada, que tuvo un mal día, que tú también podrías haber reaccionado peor. Y todo eso suena razonable, maduro, equilibrado. El problema es que, poco a poco, empiezas a negociar contigo mismo. Empiezas a ajustar tus límites para que la versión que creaste siga viva. Ignoras comentarios que te incomodan. Minimizas actitudes que antes no habrías aceptado. Te dices que nadie es perfecto. Y es verdad, nadie lo es. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Una cosa es aceptar imperfecciones, y otra muy distinta es justificar faltas de respeto, frialdad emocional o ausencia de responsabilidad. En el fondo, algo ya te estaba avisando, pero preferías confiar en la narrativa, porque confiar en la narrativa era más fácil que aceptar la realidad completa. Y así, sin drama, sin gritos, sin peleas, empiezas a relacionarte más con la versión de ella que vive en tu cabeza que con la mujer real que tienes delante. No es ingenuidad, es apego, apego a lo que podría ser, a lo que sentiste al inicio, a la sensación de haber encontrado algo especial. Por eso duele tanto cuando la máscara se desliza más adelante, porque no solo te decepciona lo que ella hace, te enfrentas a la idea de que tú también colaboraste en no ver. Y aceptar eso requiere algo que pocos hombres están preparados para hacer, admitir que el amor no te volvió ciego, pero sí selectivo. No fue un momento calculado, no fue algo que ella planeó mostrarte. Fue un instante de descuido. Tal vez estaba molesta, tal vez se sentía segura, tal vez simplemente estaba cansada de sostener una imagen. Pero en ese momento reaccionó sin pensar en cómo se vería desde afuera, y ahí la viste. No a la versión amable, no a la comprensiva, sino a cómo responde cuando algo no sale como quiere. La forma en que habló, el tono, la falta de consideración, no fue exagerado, no fue una escena, pero fue suficiente, porque no era solo lo que dijo, sino lo natural que le salió, como si no hubiera lucha interna, como si no hubiera filtro, y eso es lo que más pesa después cuando lo piensas en silencio. Las personas pueden fingir muchas cosas por un tiempo, pueden ser atentas, pacientes, incluso cariñosas, pero hay algo que siempre se filtra. Cómo tratan a los demás cuando están incómodas. Ese momento no te gritó, esto es un problema. Te susurró, así es cuando no está intentando. Y eso es difícil de aceptar. Porque hasta ese punto, tú creías que ya habías visto lo suficiente, que la conocías, que sabías cómo era. Pero ese pequeño desliz te mostró algo más crudo, más real. No fue crueldad abierta, fue indiferencia. Fue una reacción donde tú o la situación dejaron de importar, y ahí es donde algo dentro de ti se enfría, no de golpe, no con drama, solo se apaga un poco esa seguridad que sentías, esa sensación de estar a salvo emocionalmente. Empiezas a preguntarte cómo reaccionaría en situaciones más difíciles. ¿Qué pasaría cuando hubiera un conflicto real? Cuando tú necesitaras apoyo y no aplausos. Y lo peor es que ella probablemente no se dio cuenta. Para ella fue un momento más. Para ti fue una grieta más profunda. Porque cuando alguien muestra su verdadera naturaleza sin querer, no lo hace con discursos. Lo hace con reflejos, con hábitos, con respuestas automáticas. Eso es lo que viste. No una versión mala, una versión honesta. Y ahora estás atrapado entre dos realidades. La mujer que te hacía sentir entendido y la mujer que acabas de ver reaccionar sin cuidado. No sabes cuál es la verdadera. O peor, sospechas que ambas lo son. Lo curioso es que no te enojas. Ni siquiera te decepcionas del todo. Te confundes. Empiezas a darle vueltas a lo que pasó, no para entenderla a ella, sino para entenderte a ti. Te preguntas si estás siendo injusto, si estás proyectando cosas del pasado, si estás viendo problemas donde no los hay. Porque aceptar lo que viste implicaría cambiar la forma en que la miras. Y eso no es una decisión pequeña. Así que haces lo que muchos hombres hacen en silencio. Dudas de tu propia percepción. Tal vez no fue para tanto. Yo también he reaccionado mal alguna vez. Seguro estoy exagerando. Y esas frases no nacen de la lógica. Nacen del miedo. Del miedo a perder lo que creías estable. Del miedo a aceptar que algo importante no es como pensabas.
Aquí es donde empieza el autoengaño elegante, no el obvio, sino el que suena razonable, el que se disfraza de madurez emocional. Te convences de que ser comprensivo es lo correcto, que no hay que sacar conclusiones por un solo momento, que las relaciones requieren tolerancia. Y todo eso es cierto, hasta cierto punto. El problema aparece cuando esa comprensión solo va en una dirección. Cuando tú te esfuerzas por entender, pero ella no muestra la misma conciencia cuando te hiere, aunque sea de forma sutil. Ahí es donde la intuición vuelve a tocar la puerta, porque hay una diferencia enorme entre un mal día y un patrón, entre un error y una falta de responsabilidad emocional. Y aunque todavía no puedes probar nada, algo dentro de ti empieza a hacer conexiones. Recuerdas otros momentos, pequeños, dispersos, situaciones que en su momento no parecían importantes. Empiezas a unir puntos que antes estaban separados, pero aún así no dices nada, porque decir algo haría esto real. Haría que ya no sea solo una sensación, sino un problema concreto. Y enfrentar problemas concretos implica tomar postura. Y tú todavía no estás listo para eso. Así que sigues adelante, pero ya no igual. Hay una ligera distancia, una observación silenciosa. Ya no entregas todo con la misma naturalidad. No porque quieras castigarla, sino porque algo dentro de ti se está protegiendo. Ese estado es agotador. Estar con alguien mientras dudas de lo que sientes. Sonreír mientras analizas. Conectar, pero con reserva. Y aquí es donde muchos hombres se quedan atrapados por mucho tiempo. Ni se van, ni están del todo. Viven en esa ambigüedad incómoda, donde la cabeza justifica lo que el cuerpo ya entendió. No es debilidad, es conflicto interno. Con el tiempo, algo cambia. No porque pase algo nuevo, sino porque empiezas a mirar hacia atrás con otros ojos. Ese momento que te incomodó ya no está solo. Ahora tiene compañía. Recuerdas comentarios que antes dejaste pasar. Pequeñas burlas disfrazadas de humor. Momentos donde minimizó lo que sentías. La forma en que hablaba de otras personas cuando no estaban presentes. Nada de eso era escandaloso. Nada era suficiente por sí solo. Pero ahora juntos empiezan a formar una imagen más clara. Y eso duele. Duele porque te das cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. No escondidas, no secretas. Simplemente no las querías ver. O mejor dicho, no estabas listo para verlas. Porque cuando algo te importa, bajas la guardia. Y cuando bajas la guardia, toleras cosas que en otro contexto no aceptarías. Empiezas a notar un patrón sutil. Cuando algo no le beneficia, se desconecta. Cuando hay que asumir responsabilidad, cambia la narrativa. Cuando tú expresas una incomodidad, ella se pone a la defensiva o lo minimiza. No con maldad abierta, con naturalidad. Y eso es lo que más pesa. No parece forzado, no parece actuado, parece su forma normal de manejar las cosas. Ahí es cuando entiendes que no se trata de un error aislado. Se trata de cómo enfrenta la incomodidad, de cómo trata a alguien cuando ya no está intentando impresionar. Y lo más difícil de aceptar es esto. Tú lo sentiste antes, pero no lo nombraste, porque ponerle nombre lo vuelve real. Aceptar las señales implica aceptar que la relación no se sostiene solo con intención, que no basta con querer que funcione, que el cariño no corrige patrones. Muchos hombres se quedan atrapados aquí porque sienten culpa. Culpa por pensar mal, culpa por cuestionar, culpa por no ser más comprensivos. Pero hay una diferencia enorme entre ser comprensivo y traicionarte a ti mismo. Las señales no aparecieron para castigarte. Aparecieron para informarte, para darte contexto, para mostrarte con quién estás realmente lidiando. Y aunque parte de ti todavía quiere minimizarlo, otra parte ya no puede ignorarlo. Porque una vez que ves el patrón, no puedes fingir que no existe. Lo que más sorprende no es lo que ella hizo, es cuánto te afecta. Te preguntas por qué duele tanto si en teoría no pasó nada grave, no hubo infidelidad, no hubo una traición clara. No hubo un final dramático, y aún así sientes un peso constante, una decepción silenciosa que no se va, porque el dolor real no viene del momento en sí. Viene de lo que rompe dentro de ti. Rompe la historia que te estabas contando. Rompe la imagen que sostenías.
Rompe la sensación de seguridad que creías haber encontrado. No estabas solo con ella. Estabas con la versión de futuro que habías construido en tu mente, con la idea de estabilidad, con la tranquilidad de pensar que, esta vez, habías elegido bien. Y cuando esa imagen se quiebra, no pierdes solo a la persona, pierdes la narrativa, pierdes la calma que venía de creer que todo tenía sentido. Por eso el golpe es interno. No sabes cómo explicarlo sin que suene exagerado, así que no lo explicas. Te lo guardas. Sigues funcionando. Sigues hablando con ella. Sigues con tu vida. Pero algo ya no encaja. Empiezas a sentirte más cansado emocionalmente. No por discusiones, sino por el esfuerzo constante de justificar, de entender, de adaptarte. Y aquí aparece una verdad incómoda. Cuando alguien muestra su verdadera naturaleza, no siempre lo hace con actos grandes. A veces lo hace mostrando lo que no está dispuesto a dar. Presencia, responsabilidad emocional, empatía cuando no le conviene. Eso no se ve como agresión, se ve como ausencia. Y aceptar esa ausencia duele más que un conflicto abierto, porque no te da nada contra qué luchar. Solo te deja con la sensación de que estás solo, incluso estando acompañado. Por eso duele más de lo que debería. No estás reaccionando a un momento. Estás reaccionando a la caída de una ilusión. A darte cuenta de que estabas sosteniendo más de lo que recibías, y admitir eso toca el orgullo, porque implica aceptar que te esforzaste por alguien que quizás no podía o no quería estar a la misma altura emocional. Eso no te hace débil, te hace humano. Aceptar lo que ya viste no es inmediato. De hecho, suele ser lo último. ¿Qué haces? Porque aceptar la verdad no es solo entenderla, es asumir las consecuencias, y eso es lo que más cuesta. Si aceptas que esa reacción, ese patrón, esa forma de tratar las cosas es real, entonces ya no puedes seguir igual. Ya no puedes justificarlo todo. Ya no puedes quedarte cómodo en la ambigüedad. Aceptar la verdad te pone frente a decisiones que no quieres tomar. Decisiones como tomar distancia, como poner límites que antes evitabas, como admitir que tal vez esto no va a llegar a donde esperabas. Y ahí aparece el miedo. No miedo a ella. Miedo a perder lo que representaba. Miedo a quedarte solo otra vez. Miedo a sentir que fallaste en tu elección. Porque dejar ir no siempre duele por la persona. A veces duele por el tiempo invertido, por la energía, por la esperanza. Así que sigues negociando contigo mismo. Te dices que si eres más paciente, las cosas pueden cambiar. Que si comunicas mejor, ella va a entender. Que si no reaccionas, el problema se va a diluir. Pero en el fondo, sabes que hay cosas que no cambian con explicaciones. Hay patrones que no se corrigen con amor. Y aceptar eso te obliga a soltar una idea muy arraigada, la de que si haces las cosas bien, todo se puede arreglar. No siempre es así. A veces la verdad es simple y dura. Estás frente a alguien que no tiene la capacidad emocional que tú necesitas. No porque sea mala persona, sino porque así funciona. Y aceptar eso significa dejar de esperar una versión distinta de ella. Por eso muchos hombres prefieren no mirar de frente. Porque mientras no aceptes del todo lo que viste, todavía puedes aferrarte a la esperanza. Pero esa esperanza tiene un costo. Te mantiene en pausa, te mantiene dudando de ti, te mantiene en una relación donde cada vez das más y recibes menos. Aceptar la verdad no te hace frío, te hace honesto contigo. Y aunque duele, también es el principio de algo más sólido, el respeto propio. Cuando estés listo, dime next. Y seguimos, con la parte 8. Aquí hay una distinción que cambia todo, y muchos hombres la aprenden demasiado tarde. No es lo mismo un error que un patrón. Un error viene acompañado de conciencia, de incomodidad, de responsabilidad. La persona se da cuenta, lo reconoce, y hay un intento real de no repetirlo. Un patrón no necesita explicarse, se repite solo. Aparece cada vez que la situación se vuelve incómoda, cada vez que hay tensión, cada vez que algo no gira a su favor. Cuando ella mostró su verdadera naturaleza, no lo hizo una sola vez. Lo hizo en cómo evitó hacerse cargo, en cómo giró la conversación, en cómo minimizó lo que sentías o se defendió atacando. Eso no es un mal día, es un mecanismo. Y los mecanismos no se rompen con paciencia, se sostienen mientras les funcione.
Aquí es donde muchos hombres se confunden porque quieren ser justos, quieren dar el beneficio de la duda, quieren creer que todos merecen otra oportunidad, pero dar oportunidades no significa ignorar la información, porque eso es lo que son las señales, información, datos emocionales, pistas sobre cómo alguien maneja el poder, el conflicto y la responsabilidad. La verdadera naturaleza de una persona no se ve cuando todo está bien. Se ve cuando hay fricción, cuando hay algo que perder, cuando ya no necesita impresionarte. Y eso fue lo que viste. Tal vez no fue bonito, tal vez no fue dramático, pero fue consistente. Aceptar que es un patrón no te convierte en alguien duro, te convierte en alguien consciente. Porque si sigues tratando un patrón como si fuera un error aislado, terminas adaptando tu vida alrededor de las limitaciones de otra persona. Empiezas a hablar menos, a pedir menos, a esperar menos. Y eso con el tiempo te apaga. Ver la diferencia entre un error y un patrón es el punto donde recuperas claridad, donde dejas de preguntarte ¿estoy exagerando? Y empiezas a preguntarte ¿esto es lo que quiero para mi vida? En algún momento, sin hacer ruido, empieza a pasar algo distinto. Ya no estás tan enfocado en entenderla a ella. Empiezas a escucharte a ti. Te das cuenta de que llevas tiempo minimizando lo que sientes, ajustándote, convenciéndote de que no es para tanto. Y eso, poco a poco, te fue quitando respeto propio. No porque ella te lo quitara, porque tú lo fuiste entregando. Cada vez que justificaste algo que te dolía, cada vez que callaste para evitar tensión, cada vez que dudaste de tu intuición para no perder el vínculo. Recuperar el respeto por ti mismo no empieza con una confrontación. Empieza con honestidad interna, con admitir que algo no se siente bien, con aceptar que tus emociones también son datos, con dejar de tratarte como alguien exagerado por sentir lo que sientes. No se trata de culparla, no se trata de hacerla la villana de la historia. Se trata de reconocer que una relación donde tienes que reducirte para que funcione no es una relación sana. Y aquí ocurre un cambio importante. Ya no buscas pruebas para quedarte. Buscas claridad para decidir. Empiezas a poner atención a cómo te sientes después de verla, no durante. Así te sientes tranquilo o drenado. Así te sientes escuchado o tolerado. Eso es respeto propio en acción. No es irte de inmediato. No es hacer un ultimátum. Es dejar de mentirte. Porque cuando te respetas, ya no necesitas convencerte de que algo está bien. Lo sabes, y esa claridad, aunque asusta, también alivia, porque te devuelve el control que habías cedido por miedo a perder. ¿Perder qué? Ya no estás tan seguro. Después de verla tal como es, algo queda claro. Ya no puedes volver atrás. No porque ahora la odies, no porque todo se haya vuelto negativo, sino porque ya no estás confundido. Verla con claridad cambia la forma en que te paras frente a la relación. Ya no reaccionas desde la ilusión, sino desde la realidad. Y eso, aunque duele, también trae calma, porque ahora sabes qué esperar. ¿Y qué no? Dejas de anticipar que esta vez será diferente. Dejas de traducir silencios. Dejas de justificar lo que te incomoda, no porque te hayas vuelto frío, sino porque ya no estás dispuesto a negociar tu estabilidad emocional. Y aquí está la parte que muchos hombres no esperan. No todo termina con una ruptura inmediata. A veces, lo que termina primero es la fantasía, la expectativa, la versión idealizada. Puede que la relación continúe por un tiempo. Puede que decidas irte. Puede que pongas límites y observes qué pasa. Pero tú ya no eres el mismo. Ahora eliges desde un lugar más honesto. Desde lo que ves, no desde lo que esperas. Desde cómo te sientes, no desde el miedo a perder. Y eso es un punto de no retorno. Porque una vez que alguien te muestra su verdadera naturaleza, creerle no es dureza, es madurez. No estás castigando, no estás huyendo, estás respondiendo a la realidad, y esa es una forma silenciosa de respeto propio que cambia todo. Si algo de esto te resonó, no lo ignores. Escucharte a tiempo puede ahorrarte años de desgaste.